314. Estudio del paciente con enfermedades del tubo digestivo. Consideraciones anatómicas. El tubo digestivo se extiende de la boca al ano y comprende órganos con diferentes funciones. Estos se separan por esfínteres engrosados y especializados con control independiente para dividir en compartimientos al intestino. La pared intestinal está organizada en capas perfectamente definidas que contribuyen a las actividades funcionales de cada región. La mucosa actúa como una barrera que se opone al contenido de la luz o bien como un lugar de transferencia de líquidos o nutrimentos. El músculo intestinal liso junto con el sistema nervioso entérico media la propulsión de una región a la siguiente. Muchos de los órganos de estas vías poseen una capa serosa que, además de tener una función de sostén, permite la penetración de algunas sustancias del exterior. Las interacciones con otros aparatos y sistemas satisfacen las necesidades intestinales y del organismo. Los conductos pancreático-biliares transportan bilis y enzimas que se vacían en el duodeno. Una abundante red de vasos es modulada por la actividad del tubo digestivo. Los conductos linfáticos participan en las actividades inmunitarias de los intestinos. Los nervios intrínsecos de la pared intestinal permiten el control básico para la propulsión y la regulación de los líquidos. Los estímulos nerviosos extrínsecos efectúan el control voluntario o involuntario en grados que son específicos para cada región intestinal. Funciones del tubo digestivo. Existen dos funciones básicas: asimilación de nutrimentos y eliminación de sustancias de desecho. En la boca se procesa el alimento, mezclado con la amilasa salival que luego pasa hacia la luz intestinal. El esófago impulsa el bolo alimenticio al estómago y el esfínter inferior esofágico impide que el contenido gástrico refluya hacia la boca. La mucosa esofágica tiene una estructura escamosa protectora que no permite que haya una difusión ni absorción importante. Las actividades propulsoras del esófago son solo aborales. Impulsan en sentido descendente y contrario a la boca y están coordinadas con la relajación de los esfínteres superior e inferior del esófago durante la deglución. El estómago continúa la preparación de los alimentos al triturar y mezclar el bolo con pepsina y ácido. El ácido gástrico esteriliza la porción proximal del intestino. El estómago almacena el alimento. La porción distal del estómago presenta contracciones fásicas que impulsan los residuos sólidos hasta llevarlos hacia el píloro, donde son impulsados repetidas veces en sentido proximal para mayor mezclado y trituración antes de ser vaciados en el duodeno y, por último, el estómago secreta factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. El intestino delgado realiza gran parte de la absorción de nutrimentos en la zona. La mucosa muestra una estructura vellosa, con la que se tiene una máxima superficie de absorción, y posee enzimas y elementos de transporte especializados. En la porción proximal del duodeno, el alimento triturado en el estómago es mezclado con jugo pancreático y bilis para facilitar su digestión. El jugo pancreático contiene las principales enzimas para digerir carbohidratos, proteínas y grasas y también bicarbonato, para optimizar el pH y así activar dichas enzimas. La bilis secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar es esencial para la digestión de los lípidos en el intestino. El yeyuno, que es la porción proximal, tiene una estructura óptima para la absorción rápida de los nutrimentos degradados y de casi todos los minerales. El íleon está mejor adaptado para la absorción de vitamina B12 y ácidos biliares. La bilis contiene subproductos de la desintegración de eritrocitos, toxinas, fármacos con o sin modificaciones metabólicas y colesterol. La función motora del intestino delgado lleva residuos no digeridos hasta el colon para su preparación. El intestino delgado termina en la válvula ileocecal, estructura esfinteriana que impide el reflujo coloileal y conserva la esterilidad del intestino delgado. El colon deshidrata la materia fecal, reduciendo el volumen desde 1000 a 1500 mililitros hasta 100 a 200 mililitros que finalmente se expulsan por el recto. Está colonizado por numerosas bacterias que fermentan carbohidratos no digeribles y ácidos grasos de cadena corta. Otras funciones del microbioma intestinal son modular las actividades inmunitaria y fisiológica. El tiempo de tránsito en el esófago es de segundos, pero la estancia del bolo en el estómago y después en el intestino delgado va de minutos a horas. El desplazamiento por el colon necesita, en muchas personas, de 24 horas o más. Las características motoras del colon tienen una naturaleza oscilatoria, que facilita la deshidratación lenta de materia fecal. Las contracciones del colon son en vaivén, lo que promueve la desecación fecal. La porción proximal del colon logra el mezclado y la absorción de líquidos. La porción distal presenta contracciones peristálticas y movimientos en masa que logran la expulsión de las heces.
El colon termina en el ano, estructura con control voluntario e involuntario que permite retener el bolo fecal hasta ser expulsado en un medio apropiado. Modulación intestinal extrínseca. La función gastrointestinal es modificada por factores externos al intestino. El intestino está en continuidad física con el entorno externo. De ese modo, actúan mecanismos de protección contra los efectos nocivos de alimentos, fármacos, toxinas y patógenos. Los mecanismos inmunitarios de la mucosa incluyen poblaciones de linfocitos y células plasmáticas permanentes que se ubican en la capa epitelial y la lámina propia, respaldadas por cadenas de ganglios linfáticos que impiden el paso de sustancias nocivas a la circulación. Los péptidos antimicrobianos secretados en las células de Paneth defienden contra patógenos luminales. Todas las sustancias que se absorben hacia el torrente sanguíneo se filtran a través del hígado por medio de la circulación portal. Los nervios intrínsecos controlan la mayor parte de las actividades básicas del intestino, los impulsos nerviosos extrínsecos modulan muchas funciones. Muchos de los reflejos del intestino delgado normales implican vías nerviosas extrínsecas que viajan por los nervios vago y esplácnico. El eje cerebro-tubo digestivo modifica en mayor medida la función en regiones que no se encuentran bajo regulación voluntaria. Por ejemplo, el estrés tiene efectos potentes sobre las funciones motora, secretora y sensitiva del intestino. Descripción de las enfermedades gastrointestinales. Son resultado de anomalías que se ubican dentro o fuera del tubo digestivo y varían en cuanto a gravedad desde las que generan síntomas leves y no inducen morbilidad a largo plazo, hasta aquellas con síntomas resistentes o de desenlaces adversos. Los padecimientos pueden afectar a un solo órgano o mostrar afectación difusa en muchos sitios. Clasificación de las enfermedades gastrointestinales. Estas enfermedades son manifestaciones de alteraciones de la asimilación de nutrimentos o la evacuación de desechos o de las actividades que dan soporte a estas funciones centrales. Alteración de la digestión y la absorción. Las enfermedades gástricas, intestinales, biliares y pancreáticas pueden alterar la digestión y la absorción. La deficiencia de lactasa produce gas y diarrea tras consumir lácteos y no tiene resultado adverso. Otras deficiencias enzimáticas intestinales generan síntomas similares tras la ingestión de otros carbohidratos simples. La celiaquía, el crecimiento bacteriano excesivo, la enteritis infecciosa, la ileitis de Crohn y el daño por radiación, que modifican la digestión o la absorción de forma más difusa, causan anemia, deshidratación, trastornos electrolíticos o desnutrición. Anomalías de la hipersecreción gástrica, como el síndrome de Zollinger-Ellison, dañan la mucosa intestinal, alteran la activación de las enzimas pancreáticas y aceleran el tránsito por el exceso de ácido gástrico. La obstrucción biliar por estenosis o neoplasias altera la digestión de las grasas. La liberación anómala de enzimas pancreáticas en la pancreatitis crónica o el cáncer pancreático limita la digestión intraluminal y puede conducir a desnutrición. Alteración de la secreción. Algunas enfermedades gastrointestinales se deben a una mala regulación de la secreción intestinal. La hipersecreción de ácido gástrico ocurre en el síndrome de Zollinger-Ellison, la hiperplasia de células G, el síndrome de antro retenido y en casos de úlceras duodenales. En cambio, los pacientes con gastritis atrófica o anemia perniciosa liberan ácido gástrico escaso o carecen de este. Las enfermedades inflamatorias e infecciosas del intestino delgado y el colon causan la pérdida de líquidos por la alteración de la absorción o el aumento de la secreción. Entre los padecimientos hipersecretores del intestino delgado y el colon más frecuentes están las infecciones virales agudas, las crónicas causadas por Giardia o criptosporidios, la proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado, diarrea por malabsorción de sales biliares, la colitis microscópica, la diarrea de los diabéticos y el abuso de algunos laxantes. Causas menos frecuentes son los grandes adenomas vellosos del colon y las neoplasias endocrinas, con producción excesiva de transmisores secretagogos de origen tumoral, como el polipéptido intestinal vasoactivo, alteración del tránsito intestinal. Dichas alteraciones suelen ser consecuencia de obstrucciones mecánicas. La oclusión del esófago casi siempre es resultado de estenosis inducidas por ácido o esofagitis eosinofílica por una neoplasia. La obstrucción pilórica surge por enfermedad ulcerosa péptica o cáncer gástrico. La obstrucción del intestino delgado suele ser consecuencia de adherencias, pero a veces aparece en la enfermedad de Crohn y en las estenosis inducidas por radiación o fármacos y, con menor frecuencia, por neoplasias malignas.
La causa más frecuente de obstrucción colónica es el cáncer del colon, no obstante que en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria se genera estenosis por inflamación, al igual que tras algunas infecciones, como la diverticulitis o luego de la administración de algunos fármacos. El retraso de la propulsión también ocurre por alteración motora. La acalasia se caracteriza por peristalsis anómala en el cuerpo del esófago y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. La gastroparesia consiste en el retraso sintomático del vaciamiento gástrico de los alimentos por alteración de la motilidad del estómago. La pseudoobstrucción intestinal induce retraso intenso del tránsito en el intestino delgado por alguna lesión de los nervios entéricos o del músculo liso. El estreñimiento por tránsito lento deriva de una propulsión anómala en todo el colon. También se debe a afectaciones en la vía de salida, como prolapso rectal, intususcepción y alteraciones de la sinergia. Una incapacidad para la relajación anal o puborectal al intentar la defecación. Los trastornos de tránsito acelerado son menos comunes que los de tránsito lento. El vaciamiento gástrico rápido se presenta en el síndrome del vaciamiento rápido consecutivo a vagotomía, con hipersecreción gástrica y, en algunos casos, dispepsia funcional y síndrome de vómito cíclico. Los patrones de motilidad intestinal o colónica acentuada son la causa de la diarrea en el síndrome de colon irritable. El tránsito acelerado con hiperdefecación se observa en el hipertiroidismo, desregulación inmunitaria. Muchos trastornos inflamatorios del tubo digestivo son consecuencia de alteraciones en la función inmunitaria de este. La inflamación de la mucosa en la celiaquía es consecuencia de la ingestión de alimentos que contienen gluten. Algunas personas con alergia alimentaria también muestran poblaciones inmunitarias alteradas. La gastroenteritis eosinófila es un cuadro inflamatorio en el que hay importante número de eosinófilos en la mucosa. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son trastornos de origen indeterminado que generan daño en la mucosa, en particular al colon. Las colitis microscópicas, las de tipo linfocítico y colagenoso, presentan infiltrados subepiteliales en el colon, sin daño visible de la mucosa. Bacterias, virus y protozoarios pueden producir ileitis o colitis en algunos pacientes. Se ha propuesto que las alteraciones del microbioma intestinal, llamada disbiosis, desencadenan brotes de enfermedad intestinal inflamatoria, celiaquía y síndrome del colon irritable, alteración de la circulación sanguínea intestinal. Algunas regiones del tubo digestivo están expuestas al riesgo variable de daño isquémico por disminución de la perfusión. Se sabe de casos raros de gastroparesia que son consecuencia del bloqueo del tronco celíaco y de las arterias mesentéricas superiores. Trastornos más frecuentes son las isquemias intestinales y del colon, que surgen a causa de embolia arterial, trombosis arterial o venosa y deficiencia de riego por deshidratación, septicemia, hemorragia o disminución del gasto cardíaco. Todos aquellos pueden originar daños en la mucosa, con hemorragia e incluso perforación de la pared intestinal. La isquemia crónica puede ocasionar estenosis intestinal. Algunos casos de enterocolitis por la radiación se caracterizan por disminución del flujo sanguíneo de la mucosa. Degeneración neoplásica. Todo el tubo digestivo es susceptible a degeneración maligna, en diversos grados. En Estados Unidos, el cáncer colorectal es la neoplasia más frecuente y suele aparecer después de los 50 años de edad. En el mundo, el cáncer gástrico es particularmente prevalente en algunas regiones de Asia. El cáncer esofágico surge con el reflujo crónico de ácido o en personas con el antecedente largo de abuso de alcohol o tabaco. Las neoplasias de yeyuno e ileón son raras y aparecen vinculadas con algunos padecimientos inflamatorios primarios. Los cánceres de ano se manifiestan en zonas en que hubo inflamación o infección de dicho órgano. Las neoplasias malignas de páncreas y conductos biliares ocasionan dolor intenso, reducción de peso e ictericia y conllevan mal pronóstico. El carcinoma hepatocelular casi siempre nace en el marco de la hepatitis viral crónica o de cirrosis de otros orígenes. La mayor parte de las neoplasias gastrointestinales muestra características histológicas carcinomatosas, sin embargo, también se observan linfomas y tumores de otros tipos celulares. Trastornos sin anomalías orgánicas evidentes. Los trastornos gastrointestinales más frecuentes no muestran ninguna anomalía en las pruebas bioquímicas o estructurales e incluyen síndrome de colon irritable, dispepsia funcional, dolor torácico funcional y pirosis funcional. Estos trastornos muestran afectaciones de la función motora del tubo digestivo, sin embargo, la relevancia patogénica que tienen es incierta.
Las respuestas sensitivas viscerales exageradas a la estimulación nociva pueden inducir malestar en estos trastornos. Los síntomas en otros pacientes se deben a la alteración del procesamiento de las sensaciones de dolor visceral en el sistema nervioso central. Algunos pacientes con intestino funcional y síntomas intensos tienen trastornos emocionales importantes durante la realización de las pruebas psicométricas. Las anomalías inmunitarias leves pueden contribuir también a los síntomas funcionales. Influencia genética. Si bien muchos trastornos gastrointestinales se deben a factores del entorno, otros son hereditarios. Los familiares de individuos con enfermedad intestinal inflamatoria tienen predisposición genética a la aparición de la misma. En ciertos trastornos hereditarios ocurren neoplasias colónicas y esofágicas. Se describen algunos síndromes infrecuentes de dismotilidad de origen genético. Incluso se observa mayor incidencia familiar en los trastornos intestinales funcionales, no obstante esto podría ser un comportamiento secundario aprendido de la enfermedad familiar más que un factor hereditario verdadero. Síntomas de las enfermedades gastrointestinales. Son frecuentes el dolor abdominal, pirosis, náusea y vómito, alteración de la defecación, hemorragia gastrointestinal e ictericia, cuadro 314-1, dolor abdominal. Suele ocurrir en enfermedades gastrointestinales y en trastornos extraintestinales, como los que afectan al aparato genitourinario, la pared abdominal, el tórax o la columna vertebral. Por lo general, se localiza en la línea media y se define mal, el dolor parietal está circunscrito y el enfermo lo describe con precisión. Las enfermedades inflamatorias dolorosas incluyen úlcera péptica, apendicitis, diverticulitis, enfermedad intestinal inflamatoria, pancreatitis, colecistitis y enterocolitis infecciosa. Otras causas intraabdominales de dolor son la litiasis biliar y la pancreatitis. Los cuadros viscerales no inflamatorios que originan dolor son isquemia mesentérica y neoplasias. Las causas más frecuentes de dolor abdominal son el síndrome de colon irritable y la dispepsia funcional. Pirosis. Es una sensación de ardor retroesternal, se notifica de forma intermitente por al menos 40% de la población. En su forma clásica, se piensa que es resultado del reflujo gastroesofágico excesivo de ácido. Sin embargo, algunos pacientes muestran una exposición normal del esófago al ácido y quizás su trastorno provenga de una hipersensibilidad de los nervios que se distribuyen en la mucosa esofágica. Náusea y vómito. Son causados por enfermedades gastrointestinales, fármacos, toxinas, infecciones agudas y crónicas, endocrinopatías, alteraciones laberínticas y enfermedades del sistema nervioso central. Por lo general las obstrucciones mecánicas del tercio superior del intestino se excluyen como causas de náuseas y vómitos crónicos, sin embargo, también ocasionan síntomas intensos las alteraciones de la propulsión, como la gastroparesia y la pseudoobstrucción intestinal. La náusea y el vómito también son notificados con frecuencia por pacientes con síndrome de colon irritable y trastornos funcionales de la parte superior del intestino, incluida náusea idiopática crónica y vómito funcional. Alteración de la defecación. Es un síntoma frecuente en casos de enfermedades gastrointestinales. El paciente puede referir el estreñimiento como la defecación poco frecuente, el esfuerzo para defecar, la expulsión de heces duras o una sensación de que la evacuación fue incompleta. Entre las causas del estreñimiento están obstrucciones, trastornos motores del colon, fármacos y endocrinopatías, como el hipotiroidismo y el hiperparatiroidismo. Puede haber diarrea en forma de defecaciones frecuentes, expulsión de heces blandas o acuosas, urgencia para defecar o sensación de tenesmo. En el diagnóstico diferencial de la diarrea, hay innumerables entidades patológicas que incluyen infecciones, trastornos inflamatorios, malabsorción y uso de fármacos. El colon irritable origina estreñimiento, diarrea o un cuadro clínico en que alternan uno y otra. Es frecuente la expulsión de moco en las heces, en tanto que la expulsión de pus caracteriza a las enfermedades inflamatorias. En casos de malabsorción, aparece esteatorrea, hemorragia gastrointestinal. Cualquier porción del tubo digestivo puede sangrar. Con mayor frecuencia, la hemorragia de tubo digestivo alto se manifiesta con melena o hematemesis, y la de la parte baja origina expulsión de sangre rojo vivo o heces de color rojo oscuro. A pesar de lo mencionado, a veces se expulsa por el recto sangre roja que proviene de zonas altas que sangran con abundancia, en tanto que la pérdida lenta de sangre en el colon ascendente puede ocasionar melena. El cuadro clínico inicial de la hemorragia crónica lenta puede ser el de una anemia ferropénica.
Las causas más frecuentes de hemorragia de tubo digestivo alto son las enfermedades ulcerosas, la gastroduodenitis y la esofagitis. Otros orígenes son los relacionados con hipertensión portal, neoplasias, desgarros de la unión gastroesofágica y lesiones vasculares. Las causas de hemorragia de tubo digestivo bajo son hemorroides, fisuras anales, divertículos, colitis isquémica, neoplasias, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis infecciosa, colitis farmacológica, malformaciones arteriovenosas y otras lesiones vasculares. Ictericia. Es resultado de alguna enfermedad prehepática, intrahepática o poshepática. Las causas poshepáticas incluyen trastornos biliares, como coledocolitiasis, colangitis aguda, colangitis esclerosante primaria y otras estenosis, así como neoplasias y trastornos pancreáticos, como pancreatitis aguda o crónica, estenosis y tumores malignos. Otros síntomas. Estos también denotan la presencia de alguna enfermedad del tubo digestivo. La disfagia, la odinofagia y el dolor retroesternal inexplicado sugieren algún trastorno esofágico. El paciente con entidades patológicas esofagofaringeas señala una sensación de globo, que también se observa en trastornos funcionales del tubo digestivo. La pérdida de peso, la anorexia y la fatiga son síntomas inespecíficos de neoplasias malignas, inflamaciones, trastornos motores intestinales y enfermedades pancreáticas, de la mucosa del intestino delgado y de diversos padecimientos psiquiátricos. La enfermedad intestinal inflamatoria se vincula con disfunción hepatobiliar, lesiones cutáneas y oculares, así como artritis. La celiaquía puede aparecer junto con la dermatitis herpetiforme. La ictericia puede causar prurito. Diversas enfermedades sistémicas pueden tener manifestaciones gastrointestinales. A veces, el lupus sistémico origina isquemia intestinal, con un cuadro inicial de dolor o hemorragia. El estrés sobreagudo o las quemaduras graves pueden ocasionar úlceras gástricas. Valoración del paciente con enfermedad gastrointestinal. Se inicia con la anamnesis y la exploración física minuciosas. En casos específicos, están indicados estudios adicionales para analizar la estructura o la función del tubo digestivo. En algunos pacientes son normales los estudios diagnósticos. En estos casos, se utilizan características sintomáticas, validadas para el diagnóstico más firme de un trastorno funcional. Anamnesis. La anamnesis para valorar enfermedad gastrointestinal posee varios componentes. Las características y la duración de los síntomas sugieren causas específicas. Los síntomas de duración breve por lo común son consecuencia de infección aguda, exposición a toxinas o inflamación o isquemia de comienzo súbito. Los síntomas que han durado mucho denotan la posibilidad de algún cuadro inflamatorio o neoplásico crónico o de un trastorno funcional. La ingestión de alimentos empeora los síntomas originados por obstrucción mecánica, isquemia, enfermedad intestinal inflamatoria y trastornos funcionales gastrointestinales. Por lo contrario, el consumo de alimentos o de antiácidos puede aplacar los síntomas de úlcera. El dolor de las úlceras surge en intervalos intermitentes que se prolongan durante semanas o meses, en tanto que el de conductos biliares comienza de forma repentina y dura varias horas. El dolor de la inflamación aguda, como en la pancreatitis grave, es intenso y persiste días o semanas. La defecación alivia el malestar en la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de colon irritable. Los trastornos funcionales gastrointestinales se exacerban con el estrés. El despertar súbito de un sueño profundo por dolor sugiere una causa orgánica más que funcional. La diarrea por malabsorción suele mejorar con el ayuno, en tanto la diarrea secretora persiste aún sin la ingestión de alimentos. La relación de los síntomas con otros factores reduce los diagnósticos posibles. Los síntomas obstructivos relacionados con cirugía abdominal previa generan la sospecha de adherencias, en tanto la presencia de heces diarreicas tras la gastrectomía o la extirpación de la vesícula biliar apuntan al síndrome de vaciamiento rápido o diarrea poscolecistectomía. El inicio de los síntomas tras un viaje induce a la búsqueda de alguna infección entérica. Los fármacos pueden propiciar dolor, alteración de los hábitos intestinales o hemorragia gastrointestinal. La celiaquía tiene prevalencia más alta en individuos con ascendencia del norte de Europa, en tanto la enfermedad intestinal inflamatoria es más frecuente en algunas poblaciones judías. Ciertos antecedentes sexuales pueden generar inquietud en cuanto a la presencia de enfermedades de transmisión sexual o inmunodepresión. Durante casi 40 años,
Muchos grupos de trabajo han sido convocados para definir criterios sintomáticos que mejoren el diagnóstico de los trastornos funcionales del tubo digestivo y reduzcan al mínimo el número de métodos diagnósticos innecesarios. Los llamados criterios de Roma son los más aceptados y se basan en síntomas. Sin embargo, cuando se comprobaron utilizando los hallazgos de las investigaciones estructurales en el síndrome del colon irritable y dispepsia funcional, la especificidad diagnóstica fue de solo 55 a 75%, lo que indica la necesidad de seleccionar de forma minuciosa las pruebas que se deben utilizar en los pacientes con riesgo elevado de padecer alguna enfermedad orgánica. Exploración física. Esta complementa los datos obtenidos en la anamnesis. Las anomalías de los signos vitales aportan indicios diagnósticos y orientan en cuanto a la necesidad de intervenciones inmediatas. La fiebre sugiere inflamación o neoplasia. Se observan cambios ortostáticos cuando hay hemorragia abundante, deshidratación, septicemia o alteraciones del sistema nervioso autónomo. Las alteraciones cutáneas, oculares o articulares pueden apuntar a diagnósticos específicos. El estudio del cuello con valoración de la deglución permite saber si hay disfagia. Las manifestaciones iniciales de las enfermedades cardiopulmonares pueden consistir en dolor abdominal o náusea. Por esa razón, es importante explorar los pulmones y el corazón. Por medio del tacto vaginal, se puede saber si el dolor abdominal proviene del aparato reproductor de la mujer. En el tacto rectal, es posible identificar sangre, lo cual denota a veces lesión de la mucosa intestinal o neoplasia o una tumoración inflamatoria palpable como en la apendicitis. Las metabolopatías y los trastornos motores del tubo digestivo se acompañan a veces de neuropatía periférica. La inspección del abdomen puede revelar la presencia de distensión por obstrucción, tumores o ascitis o anomalías vasculares en el caso de algunas hepatopatías. En la pancreatitis grave, aparecen equimosis. En la auscultación, se detectan soplos o roces por vasculopatías o neoplasias hepáticas. La ausencia de ruidos intestinales es manifestación de híleo adinámico, en tanto que los ruidos de tono alto hiperactivos caracterizan a la obstrucción intestinal. Con la percusión, se valora el tamaño del hígado y también la matidez cambiante propia de la ascitis. En la palpación, se pueden identificar hepatoesplenomegalia y tumoraciones neoplásicas o inflamatorias. La isquemia intestinal desencadena un dolor intenso espontáneo, pero escaso dolor a la palpación. Algunos individuos con dolor visceral tienen molestias generalizadas, en tanto los que tienen dolor parietal o peritonitis presentan dolor bien delimitado, a menudo con resistencia muscular involuntaria, rigidez o rebote. Las personas con dolor musculoesquelético de la pared abdominal pueden presentar exacerbación del dolor a la palpación con las maniobras de Valsalva o con la elevación de la extremidad inferior en extensión. Métodos para la valoración del paciente. Los datos de laboratorio y los estudios radiográficos y gammagráficos ayudan a corroborar el diagnóstico cuando se sospecha la presencia de enfermedades gastrointestinales. El aparato digestivo también puede estudiarse desde el interior, por medio de endoscopias y mediante el análisis del contenido de la luz. Los resultados de dichos métodos pueden complementarse con técnicas histopatológicas en tejidos del tubo digestivo. Pruebas de laboratorio. Algunos métodos de laboratorio elegidos facilitan el diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales. La anemia ferropénica sugiere pérdida de sangre por la mucosa, en tanto que la deficiencia de vitamina B12 puede ser consecuencia de alteraciones del yeyuno ileón, el estómago o el páncreas. Ambos trastornos pueden ser consecuencia del consumo insuficiente por vía bucal. La leucocitosis y el aumento de la velocidad de eritrosedimentación y de la concentración de la proteína C reactiva son propios de los padecimientos inflamatorios, en tanto la leucopenia se detecta en caso de viremia. El vómito o la diarrea intensos desencadenan trastornos electrolíticos, anomalías acidobásicas y aumento del nitrógeno ureico sanguíneo. La enfermedad pancreático-biliar o hepática debe sospecharse ante el incremento de las enzimas pancreáticas o hepáticas. Las pruebas tiroideas, el cortisol y las concentraciones de calcio se solicitan para excluir síntomas gastrointestinales de origen endocrino. Se solicita prueba de embarazo en mujeres con náusea de origen desconocido. Las pruebas serológicas permiten la búsqueda de celiaquía, enfermedad intestinal inflamatoria, conjuntivopatías y síndromes paraneoplásicos de dismotilidad. Las concentraciones hormonales se solicitan si se sospecha neoplasia endocrina. Los tumores intraabdominales sintetizan otros marcadores tumorales que incluyen al antígeno carcinoembrionario CA19A9 y la alfa-fetoproteína.
Las pruebas en sangre también permiten vigilar el tratamiento farmacológico en algunas afectaciones, como con las concentraciones de metabolitos de las tiopurinas en la enfermedad intestinal inflamatoria. En las regiones donde existe enfermedad intestinal inflamatoria, se están llevando a cabo investigaciones en busca de biomarcadores nuevos que permitan pronosticar la evolución longitudinal y la respuesta al tratamiento. Se toman muestras de otros líquidos corporales en determinadas circunstancias. El líquido ascítico se analiza para detectar infección, neoplasias malignas o signos de hipertensión portal. En la orina, se lleva a cabo detección de un tumor carcinoide, porfiria o intoxicación por metales pesados. Contenido luminal. Puede proporcionar indicios útiles para el diagnóstico. Las muestras de heces se cultivan en busca de patógenos o leucocitos o parásitos o antígeno de Giardia. El material de aspiración duodenal se estudia en busca de parásitos o se cultiva para identificar una proliferación bacteriana excesiva. La grasa de las heces se cuantifica en casos de posible malabsorción. Hay elevación de la calprotectina o lactoferrina fecal en enfermedades inflamatorias como enfermedad intestinal inflamatoria. En cuadros diarreicos se miden los electrolitos. Se realiza detección de laxantes si se sospecha abuso de estos. Con pruebas inmunoquímicas y de ácido desoxirribonucleico en heces, se detecta cáncer de colon en poblaciones con riesgo bajo. El ácido gástrico se mide para excluir la posibilidad de gastrinoma. Se realizan pruebas de pH esofágico para los síntomas resistentes de reflujo de ácido, en tanto que las técnicas de impedancia permiten valorar el reflujo no ácido. El jugo pancreático se analiza para medir la concentración de enzimas o el contenido de bicarbonato y así descartar la insuficiencia exocrina pancreática. Endoscopía. Es útil para valorar el tubo digestivo y puede esclarecer el diagnóstico de las causas de hemorragia, dolor, náusea y vómito, reducción de peso, alteraciones de la función intestinal y fiebre. En el cuadro 314.2 se incluyen las indicaciones más comunes para practicar endoscopía. La de la zona alta del tubo digestivo valora esófago, estómago y duodeno, en tanto que la colonoscopía estudia colon y porción distal del íleon. La endoscopía del tubo digestivo alto es recomendable como el primer método de estudio anatómico en sujetos con hemorragia en dicha zona, sospecha de enfermedad ulcerosa, esofagitis, neoplasia, malabsorción y metaplasia de Barrett, porque es posible observar de manera directa la anomalía y obtener un fragmento para biopsia. La colonoscopía es la técnica más indicada para la detección y la vigilancia de cáncer de colon, así como para el diagnóstico de colitis consecutiva a infección, isquemia, radiación y enfermedad intestinal inflamatoria. Por medio de la sigmoidoscopia, se explora el colon hasta el ángulo esplénico y casi siempre se utiliza para descartar la inflamación o obstrucción distal del colon en personas jóvenes sin riesgo de cáncer de colon. En el caso de hemorragia gastrointestinal de difícil diagnóstico originada por malformaciones arteriovenosas o úlceras superficiales, la exploración del intestino delgado se lleva a cabo mediante enteroscopia, endoscopía con cápsula o enteroscopia con doble globo. La endoscopía con cápsula también permite visualizar la enfermedad de Crohn en el intestino delgado en individuos con estudios de bario negativos. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica permite establecer el diagnóstico en la enfermedad pancreática y biliar. La ecografía endoscópica valora la extensión de la enfermedad en caso de neoplasias del tubo digestivo, excluye coledocolitiasis, valora pancreatitis, pseudoquistes pancreáticos y estudio de la continuidad anal. Un área novedosa es la creación de protocolos imagenológicos nuevos que permitan obtener biopsias ópticas para definir la histología de la mucosa y detectar displasia en ciertas circunstancias. Los métodos utilizados comprenden las imágenes de banda estrecha y la cromoendoscopia en colitis y la endomicroscopia confocal con láser y la tomografía con coherencia óptica en el esófago de Barrett y vigilancia del cáncer gástrico. Estudios radiográficos y gammagráficos. Con los estudios radiográficos se valoran enfermedades de estructuras del intestino y extraluminales. El uso del material de contraste ingerido o aplicado por el recto, como el bario, permite la definición de la mucosa, mediante la radiografía con medio de contraste. También se pueden analizar el tránsito intestinal y la disfunción del piso pélvico. La deglución de la papilla de bario es el procedimiento inicial usado para valorar la disfagia y descartar anillos o estenosis leves y buscar acalasia, en tanto que los estudios radiográficos gastrointestinales con material de contraste en el yeyuno ileón permiten identificar con certeza tumores intestinales e ileitis de Crohn. Los enemas de contraste se realizan cuando no se obtienen resultados satisfactorios o está contraindicada la colonoscopía.
Por medio de la ecografía y la tomografía computarizada se valoran regiones que no son accesibles al endoscopio o a los estudios con material de contraste, como hígado, páncreas, vesícula biliar, riñones y el plano retroperitoneal, y son útiles para diagnosticar tumores, colecciones de líquido, hipertrofia de órganos y, en el caso de la ecografía, cálculos biliares. La colonografía con tomografía y la resonancia magnética parecen ser una alternativa a la exploración colonoscópica en la detección sistemática del cáncer colónico. La resonancia permite estudiar los conductos pancreático-biliares para descartar neoplasias, cálculos y colangitis esclerosante y detectar tumores hepáticos benignos o malignos. La enterografía especializada con tomografía o resonancia permite determinar la intensidad de la enfermedad intestinal inflamatoria. La angiografía excluye la isquemia mesentérica e identifica la diseminación de las neoplasias. Las técnicas colangiográficas también permiten el acceso al árbol biliar cuando existe ictericia obstructiva. La tomografía y la resonancia pueden diagnosticar oclusión mesentérica, con lo cual se limita la exposición a los medios de contraste angiográficos. La tomografía por emisión de positrones puede diferenciar entre enfermedad maligna y benigna en varios aparatos y sistemas. Los gammagramas valoran anomalías estructurales y cuantifican el tránsito luminal. Los gammagramas con radioisótopos para detectar hemorragias localizan los sitios sangrantes en casos de hemorragia abundante, a fin de orientar el tratamiento con endoscopía, angiografía o cirugías. El uso de gammagramas con leucocitos marcados con isótopos radiactivos permite identificar abscesos intraabdominales no detectados en la tomografía. Los datos de la gammagrafía de los conductos biliares complementan los de la ecografía en la valoración de la colecistitis. La gammagrafía para cuantificar el vaciamiento esofágico y gástrico es una técnica con utilidad probada, en tanto que se usan con menor frecuencia los procedimientos para medir el tránsito por el yeyuno íleon o el colon. Estudios histopatológicos. Las biopsias endoscópicas de mucosa valoran enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Las biopsias rectales profundas facilitan el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung o amiloidosis. La biopsia hepática está indicada en sujetos con anomalías en la función hepática, ictericia inexplicada, después del trasplante de hígado, para descartar un rechazo y para definir el grado de inflamación en casos de hepatitis viral crónica antes de dar los antivirales. Las biopsias guiadas por tomografía o ecografía valoran enfermedades intraabdominales inaccesibles por endoscopía. Pruebas funcionales. Estas son útiles cuando las pruebas estructurales no son diagnósticas. Además de los análisis de ácido gástrico y función pancreática, las técnicas manométricas regionales permiten la valoración funcional de la actividad motora. La manometría esofágica es útil si se sospecha acalasia, la manometría de intestino delgado valora la pseudoobstrucción y la manometría de colon estudia la inercia de esta porción de intestino. Ahora se dispone de una cápsula inalámbrica para valorar la motilidad, con la cual se pretende cuantificar el tránsito y la actividad contráctil del estómago, el intestino delgado y el colon, en una sola prueba. La manometría no rectal con prueba de expulsión de globo se utiliza en caso de incontinencia de origen indeterminado o estreñimiento por disfunción de la vía de salida. La manometría no rectal y la electromiografía también valoran la función anal en caso de incontinencia fecal. En la manometría de los conductos biliares, se busca identificar la disfunción del esfínter de Oddi ante un dolor inexplicado de dichos conductos. La determinación de hidrógeno en el aliento mientras el paciente guarda ayuno luego de administrar monosacárido u oligosacárido vía oral, permite detectar intolerancia a carbohidratos y proliferación bacteriana en el intestino delgado. La prueba del aliento con urea busca infección persistente por Helicobacter pylori. Y la prueba del aliento con vaciamiento gástrico recientemente aprobada es una alternativa a la gammagrafía para el diagnóstico de gastroparesia. Tratamiento. Enfermedad del tubo digestivo. Los tratamientos dependen de la causa de los síntomas. Hoy en día, incluyen modificaciones de la alimentación, fármacos, tratamiento de la disbiosis intestinal, técnicas endoscópicas o radiográficas invasivas, cirugías y métodos orientados a corregir influencias externas. En vista de la predisposición hereditaria de muchas enfermedades digestivas, en algunos pacientes está indicado realizar pruebas genéticas. Modificación nutricional. Consiste en medidas terapéuticas que aplacan los síntomas, corrigen alteraciones patológicas o sustituyen la ingestión normal de alimentos con el uso de fórmulas entéricas o parenterales. Los cambios que mejoran los síntomas pero no revierten una anomalía orgánica son la restricción de lactosa por deficiencia de lactasa, alimentos líquidos en las gastroparesias,
Restricción de carbohidratos con el síndrome de vaciamiento rápido y alimentación con bajos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables en el síndrome de colon irritable. Un ejemplo de modificación que sirve como tratamiento primario para corregir la inflamación de la mucosa es la dieta sin gluten en la celiaquía. Las dietas de eliminación mejoran la histología en algunos casos de esofagitis eosinofílica. Los triglicéridos de cadena media administrados por vía intestinal sustituyen las grasas normales en las personas con síndrome de intestino corto o afectación grave del íleon. En pacientes que no pueden deglutir con seguridad, se administran líquidos por gastrostomía. Se considera la alimentación entérica por yeyunostomía en los síndromes de dismotilidad gástrica que impiden la alimentación por el estómago. La sobrealimentación intravenosa se utiliza en personas con disfunción generalizada del tubo digestivo que no toleran o no pueden mantenerse con nutrición entérica. Tratamiento farmacológico. Se cuenta con algunos fármacos para tratar las enfermedades gastrointestinales. Se gastan recursos considerables en medicamentos de venta sin receta. Se ofrecen muchos fármacos de prescripción para tratamiento continuo o a corto plazo. Los tratamientos alternativos tienen gran aceptación cuando no se obtiene alivio con el tratamiento tradicional. Fármacos de venta libre. Se utilizan para combatir síntomas gastrointestinales leves. Los antiácidos y los antagonistas de receptores histamínicos H2 aplacan los síntomas por reflujo gastroesofágico mientras que los antiflatulentos, la dispepsia. Los inhibidores más potentes de la secreción de ácido, como los antagonistas de la bomba de protones, se venden sin receta para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica. Los complementos de fibra, los ablandadores de heces, los enemas y los laxantes se utilizan para el estreñimiento. Los laxantes se catalogan como estimulantes osmóticos, que incluyen preparaciones isotónicas que contienen polietilenglicol y carbohidratos con absorción limitada. Los antidiarreicos de venta libre incluyen subsalicilato de bismuto, combinaciones con caolín, pectina y loperamida. Los complementos de enzimas incluyen píldoras de lactasa para pacientes con intolerancia a la lactosa y galactosinasa alfa bacteriana para la flatulencia excesiva. Existen cápsulas de venta libre que contienen aceite de menta para las molestias en el síndrome del colon irritable y la dispepsia, mientras que los antiflatulentos y absorbentes reducen los síntomas ocasionados por el gas. Debe vigilarse el uso de fármacos de venta libre por periodos prolongados para síntomas crónicos y persistentes. Fármacos de venta con receta. Estos fármacos se han aprobado para diversas enfermedades gastrointestinales. Se recomiendan los supresores potentes de la secreción de ácido para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluidos los inhibidores de la bomba de protones, cuando los de venta libre resultan insuficientes. En ocasiones excepcionales se utilizan citoprotectores para las úlceras intestinales proximales. Los procinéticos estimulan la propulsión del tubo digestivo en la gastroparesia y la pseudoobstrucción. Los inductores de la secreción se prescriben en caso de estreñimiento resistente a otros fármacos y en caso de estreñimiento por opiáceos se ofrecen antagonistas periféricos de los mismos. Los antidiarreicos de venta con receta incluyen opioides, antiespasmódicos anticolinérgicos, tricíclicos, quelantes de ácidos biliares y antagonistas de la serotonina. Los antiespasmódicos y los antidepresivos también son útiles para el tratamiento del dolor abdominal funcional, y los narcóticos se utilizan para el control del dolor en padecimientos orgánicos, como las neoplasias diseminadas y la pancreatitis crónica. Los antieméticos de distintas clases reducen la náusea y el vómito. Las enzimas pancreáticas potentes disminuyen la malabsorción y el dolor causado por la enfermedad pancreática. Los antisecretores, como el octreótido, un análogo de la somatostatina, se utilizan para los trastornos con hipersecreción. Los antimicrobianos se administran para la enfermedad ulcerosa generada por Helicobacter pylori, diarrea infecciosa, diverticulitis, crecimiento excesivo de bacterias intestinales y enfermedad de Crohn. Los antiinflamatorios y los inmunodepresores se usan en la colitis ulcerosa, la colitis microscópica, la celiaquía resistente y la vasculitis intestinal. La quimioterapia con o sin radioterapia se ofrece en caso de neoplasias gastrointestinales. La mayor parte de estas responde mal a este tipo de tratamiento, en tanto los linfomas pueden curarse con la misma intervención. Tratamientos complementarios y medicina alternativa. Estos se comercializan para los síntomas gastrointestinales específicos. Jengibre, acupresión y acuestimulación se recomiendan para el control de la náusea,
en tanto se ha estudiado la piridoxina para el tratamiento de ese síntoma durante el primer trimestre del embarazo. Preparaciones herbolarias como STW5, Iberogast, mezcla de 9 hierbas, son útiles en los casos de dispepsia funcional y síndrome del colon irritable. Las preparaciones de enzimas pancreáticas con baja potencia se venden como coadyuvantes generales para la digestión, pero hay pocos datos de eficacia. Tratamientos dirigidos hacia la disbiosis intestinal. Algunos casos de síndrome del colon irritable con diarrea persistente responden a los antibióticos no absorbibles. Los antibióticos vía oral constituyen el pilar del tratamiento de la proliferación bacteriana. Los probióticos que contienen cultivos bacterianos activos y los prebióticos que nutren de manera selectiva a las bacterias comensales no nocivas, se utilizan como complementos en muchos casos de diarrea infecciosa y síndrome del colon irritable. El trasplante de heces fecales de donante en el colon por medio de colonoscopía o enema es un tratamiento efectivo y aceptado para la colitis recurrente y rebelde por Clostridium difficile. Endoscopía y radiología intervencionistas. En el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, a menudo se efectúan intervenciones luminales simples. Con la aspiración por sonda nasogástrica, se descomprime la zona alta del tubo digestivo en caso de híleo adinámico u obstrucción mecánica. El lavado nasogástrico por medio de solución salina o agua en las personas con hemorragia de tubo digestivo alto permite conocer la rapidez con que se pierde sangre y ayuda a evacuar el líquido hemático antes de la endoscopía. Es posible emprender la alimentación entérica por una sonda nasogástrica o nasoentérica. Los enemas alivian la retención fecal o ayudan en la evacuación de gases en caso de pseudoobstrucción colónica aguda. Se puede dejar una sonda rectal colocada para permitir la eliminación del gas en la parte distal del colon en pacientes con pseudoobstrucción colónica y otros trastornos que evolucionan con distensión del colon. La endoscopía es útil con fines diagnósticos y terapéuticos. Se utiliza para controlar la hemorragia por úlceras, malformaciones vasculares, tumores, varices y hemorroides. La ligadura de varices y hemorroides con bandas elásticas, colocadas mediante endoscopía, detiene la hemorragia de estos sitios, en tanto que pueden usarse grapas colocadas de manera endoscópica para ocluir sitios de hemorragia arterial. Los aerosoles de cianoacrilato y polvo hemostático han sido estudiados para detener la hemorragia gastrointestinal intensa. Con la endoscopía se pueden extirpar pólipos o reducir el volumen de las neoplasias que estrechan la luz. La colonoscopía se utiliza para retirar el gas luminal en algunos casos de pseudoobstrucción colónica. En algunos casos, la resección endoscópica de la mucosa y las técnicas con radiofrecuencia permiten la ablación de las lesiones de esófago de Barrett con displasia o el cáncer superficial y cáncer gástrico incipiente. La obstrucción de la luz intestinal y el árbol pancreático biliar se alivia con dilatación endoscópica o colocando endoprótesis de plástico o metal expandibles. La colangioscopia ayuda con la litotripsia en el conducto biliar común, la ablación de pequeños tumores ductales y la colocación de endoprótesis en la vesícula biliar para facilitar el drenaje en los que no son candidatos quirúrgicos. También se han diseñado métodos endoscópicos para la pancreatocistogastrostomía, necrosectomía pancreática y la colocación de marcadores de referencia para dirigir la radioterapia pancreática y rectal. La endoscopía es útil para introducir una sonda de alimentación gástrica. La miotomía endoscópica transbucal se realiza actualmente en el esfínter esofágico inferior en la acalasia y en el píloro en la gastroparesia por endoscopistas capacitados. Se dispone de tratamientos endoscópicos para el reflujo ácido. Asimismo, se utilizan métodos bariátricos endoscópicos como la colocación de globos intragástricos, tratamiento de aspiración, gastroplastia y derivación duodenal. Las técnicas radiológicas son útiles en enfermedades gastrointestinales. La hemorragia que no se controla con intervención endoscópica se trata por medios angiográficos, las estenosis se tratan con dilatación o endoprótesis por endoscopía. Enemas con medio de contraste reducen el vólvulo y evacúan el aire en la pseudoobstrucción colónica. El drenaje por tomografía o ecografía en muchos casos evita la cirugía. La colangiografía transhepática percutánea alivia la obstrucción biliar cuando está contraindicada la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se utiliza la derivación por tos sistémica intrahepática yugular para hemorragia por varices que no se corrigen con endoscopía. Se pueden fragmentar cálculos biliares en pacientes no elegibles para cirugía. Algunos métodos radiológicos tienen ventajas sobre la endoscopía para la gastroenterostomía. Los catéteres venosos centrales pueden colocarse con el auxilio de técnicas radiológicas. Cirugía. La cirugía se realiza para curar la enfermedad,
controlar los síntomas sin curación, mantener la nutrición o como paliativo en caso de neoplasias no curables. Se pueden curar con cirugía trastornos como diverticulitis, colecistitis, apendicitis y abscesos intraabdominales, mientras que se controlan los síntomas, por ejemplo, en el caso de enfermedad de Crohn. La cirugía es obligada para complicaciones de úlceras como hemorragia, obstrucción, perforación y obstrucción intestinal que no responde al tratamiento conservador. Se realiza funduplicatura de la unión gastroesofágica para esofagitis ulcerosa grave y reflujo ácido resistente al tratamiento. La acalasia responde a las cirugías que reducen el tono del esfínter esofágico inferior. Para trastornos motores se ha utilizado la implantación de estimuladores eléctricos y de dispositivos eléctricos para esfínteres artificiales en casos de incontinencia fecal. Puede ser necesaria la cirugía para colocar sondas de yejunostomía para alimentación a largo plazo. La decisión de realizar la cirugía depende del contexto clínico. En todos los casos los beneficios de la operación se comparan con las posibles complicaciones posoperatorias. Tratamiento dirigido a influencias externas. Algunos síntomas gastrointestinales responden a tratamientos psicológicos, incluida la psicoterapia, modificación conductual e hipnosis, por ejemplo, en trastornos funcionales del colon. Los pacientes con disfunción psicológica y con poca respuesta al tratamiento dirigido se benefician de estas formas de tratamiento. Los métodos de biorretroalimentación se han aceptado para el tratamiento de incontinencia fecal resistente al tratamiento o el estreñimiento ocasionado por disinergia.